Pero muy buenos días o buenas tardes, casi ya es hora del mediodía. Me ha tocado improvisar, como les decía en un video anterior. Me ha tocado aprender o poner en práctica lo que nunca había hecho. Pero bueno, ya estamos cumpliendo con la comunidad estudiantil de Fundasababe, la gran familia Fundasababe. Cuando yo les hablaba a ustedes hace mucho tiempo, al inicio, alrededor de 6 meses atrás, hablábamos 5 o 6 meses porque tenemos la suspensión de la pasantía de geriatría a nivel de los hospicios. Hablábamos que la enfermera o el enfermero cumple varios roles. Y el rol de la enfermera principalmente es el asistencial. Y dentro del área asistencial nos vamos a conseguir lo que llamamos las clínicas de enfermería. Las clínicas de enfermería van a ir acorde al crecimiento, al nacimiento, crecimiento y evolución, lo que llamamos el desarrollo evolutivo del hombre. No nacemos adultos, nacemos recién nacidos o neonatos. Antes de nacer debemos preparar el nacimiento de los niños. Es por eso que la primera clínica de enfermería se llama materno-infantil. Y hay tendencias de la asistencia en cuanto a la familia. La enfermera o el enfermero va a tener 2 niveles de atención. Vamos a hablar del primer nivel de atención de acuerdo a lo que conocemos en los sistemas nacionales de salud, o en la epidemiología hablamos de la prevención. Ese es el primer nivel de atención que tiene la salud, que más adelante vamos a ver. ¿Por qué hablamos de 2 niveles de prevención? Porque cuando una mujer se hace mujer es con la menarquía, y la menarquía no es otra cosa que la primera menstruación y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, donde la mujer evoluciona y pasa a ser mujer, deja de ser niña, adolescente. Sí, sigue siendo adolescente, pero deja de ser niña para ser mujer. E independientemente de que tenga o no tenga relaciones sexuales, debe hacerse el cuidado de la salud a nivel ginecológico. Vemos que cuando nacemos somos recién nacidos y que en un periodo de el día del nacimiento hasta los 28 días vamos a hablar del neonato. En la parte de ginecología y obstetricia vamos a tener que la enfermera o el enfermero en la parte de materno infantil queda englobado dentro de la salud pública como el conjunto de actividades que realiza el personal sanitario para traer al mundo un niño saludable dentro del seno de una familia, que no sean tristezas. Todo el mundo cuando tiene el nacimiento de un niño se alegra. Pero qué triste es cuando un niño nace con alguna dificultad que tiene que quedarse ingresado. Entonces, el objetivo principal es que no solo se ocupa del embarazo, el parto, el puerperio del recién nacido, sino también de los problemas de salud de la mujer. Por eso le decía, con la aparición de la menarquía comienza el desarrollo. Y más claramente cuando la mujer decide ser mujer y tener sus primeras relaciones sexuales, debe actuar con responsabilidad. Es por eso que en el primer nivel de atención nos vamos a conseguir diversos tipos de consulta. Vamos a progresar en las diapositivas y vamos a ir mencionando de qué se encarga cada nivel de atención. La finalidad de la ginecobstetricia es el nacimiento de un niño, como les decía, de un hijo sano, en el seno de una familia, capaz de criarlo adecuadamente, donde le garantice el cuidado, la atención, la prevención. Y es por eso que progresivamente, cuando hablemos en materno infantil 2, tenemos el control de niños sanos, tenemos el programa ampliado de inmunizaciones. Ahorita gritamos y pedimos a gritos una vacuna que nos libre de este virus que está afectando el planeta entero. Luego, entonces, tenemos que queremos un niño sin problemas, queremos el bienestar materno y el bienestar infantil. En el caso de ginecología y obstetricia hablamos del
recién nacido. Por eso que ginecología va a comprender lo que es la consulta de ginecología y obstetricia, donde la mujer debe hacerse un chequeo cada 6 meses o anual, donde se le realiza su despistaje. Y cuando hablamos de despistaje hablamos del Papá Nicolau, donde en el Papá Nicolau vamos a buscar que no haya alteraciones como PPH o condilomatosis, como alteraciones de algunas células que puedan desencadenar en el cáncer cérvico-uterino. Y una consulta de ginecología donde también lleva el autoexamen de la mama. De ahí las campañas que dicen tócate, revísate. En el baño, en la cama, antes de dormir, la mujer debe hacer el autoexamen de la mama. Y cuando llega a la edad determinada, por encima de los 30 años, se recomienda tanto la sonografía mamaria como la mamografía, que es un poco dolorosa, pero necesaria de acuerdo a cómo lo considere su médico. Esa sería la base de la salud primaria en el caso de la mujer. La prevención de la enfermedad, el despistaje, el control del parto para que un niño nazca dentro de los límites o dentro de las condiciones necesarias, donde no pueda desarrollar o desencadenar enfermedades. Luego hay una ciencia que se llama la epidemiología, y la epidemiología trabaja con estadísticas, y para dichas estadísticas vamos a manejar datos como mortalidad materna, o lo que vamos a conocer mejor como mortalidad materna. Morbi es movimiento y mortalidad es muerte materna. Todo el mundo debe saber que cuando hay una muerte materna, no solamente muere una persona. Es por eso que existen en algunos países programas de centinela, de vigilancia para que no ocurra una muerte materna. Porque si usted tuviera el caso de una muerte materna, donde hay un feto único o un producto único, estaríamos hablando mínimo de 2 muertes. Pero imagínense que sea un embarazo de mellizos, como dicen acá, estaríamos hablando de la muerte de 3 personas. Y bajo ningún concepto debemos esperar o permitir la muerte materna. Entonces, la muerte materna es la muerte de una mujer durante el embarazo y los 42 días después del parto. ¿Por qué se dice después del parto? Porque todavía la mujer puede desencadenar complicaciones del parto. Ejemplo, una mujer en el parto le quedan membranas de la placenta. Esa mujer se va a contaminar, se va a infectar. Y si no se le realiza un legrado, un curetaje, donde se saquen esas membranas, esa mujer durante esa etapa que se llama puerperio. ¿Qué es el puerperio, mis queridos estudiantes? Necesito que aprendamos a manejar terminología médica, porque a la hora de realizar un récord de enfermería, yo tengo que decir que esa es una paciente femenina de tantos años de edad que se presenta dentro de la etapa que llamamos puerperio. Puerperio es el momento desde el alumbramiento, donde la mujer expulsa la placenta, hasta los 38 días. Es por eso que lo redondeamos y decimos la cuarentena. Me imagino que ahora todo el mundo sabe que es una cuarentena, donde se debe reposar, donde se debe resguardar. Pues la mujer necesita una cuarentena porque en ese periodo el útero durante el embarazo va creciendo, y un útero que se encuentra en la cavidad pélvica va a crecer tanto que va a estar infraumbilical. Cuando hablo de infraumbilical, por encima del ombligo. Entonces el útero debe ir volviendo a su tamaño. Eso se le llama involucionar. ¿En qué etapa ocurre eso? En el puerperio. La Organización Mundial de la Salud, además, incluso si es un aborto o es un embarazo ectópico es aquel que se da fuera del útero, en la trompa, en el canal, en el trayecto donde ese óvulo fecundado se queda retenido, y es una causa de mortalidad, porque si la paciente no se lleva a quirófano y la paciente no se le realiza una intervención quirúrgica, a quirófano, a sala de cirugía,
que se llama histerectomía, y lamentablemente muchas quedan histerectomizadas y no pueden volver a concebir. El caso de algunas pacientes, sobre todo es más penoso cuando son pacientes que han gestado, esa es su primera gestación, que son primigestas. Primigesta significa que está embarazada por primera vez. Entonces resulta que la paciente te hace un ectópico y debes llevarla a quirófano y sacarle la matriz, como dicen en criollo, en el argot popular, en el lenguaje coloquial o folclórico, se le llama matriz, pero no es otra cosa que el útero y todos los aparatos reproductivos internos que tiene la mujer necesarios para poder concebir. Vamos a hablar entonces, les decía, esto es el puerperio inmediato, el puerperio inmediato, el puerperio tardío, hasta los 38, 42 días, dependiendo la bibliografía, porque algunos dicen 38, otros dicen 40 y otros dicen 42 días, donde ya toda la parte de la involución del útero debe haber llegado a su lugar. Ya hasta ahí hablamos de muerte materna. Entonces, tenemos cuidado de la salud maternal. Les decía que en el primer nivel de atención nos vamos a conseguir la consulta de ginecología y obstetricia. Obstetricia tiene que ver con el proceso de la atención de la mujer en estado gestacional, en estado de gravidez, en estado de preñez, como digan por allí en el argot popular o en el lenguaje coloquial. Muy poco técnico, pero recuerden que estamos estudiando y como estamos estudiando tenemos de modificar conductas. Son cuidados, las mujeres como proveedoras y cuidadoras del bienestar familiar las convierten en agentes de salud, la mujer es dispensadora y consumidora de dichos cuidados. Es el objeto de estudio de la ginecología y la obstetricia. Ustedes no se van a conseguir en una consulta de ginecología y obstetricia jamás, pero jamás y nunca, un hombre, y mucho menos un hermafrodita, porque el objeto de estudio es la mujer antes, durante y después de la gestación. Vamos a tener esos cuidados orientados, como le decía, en el primer nivel. ¿De qué hablamos? De la JUNAC. Hablamos de las consultas clínicas o las consultas médicas en los distintos centros de salud. Y hablamos de consultas en los centros especializados, en los centros de diagnóstico. ¿Por qué? Una mujer puede ir tranquilamente a la UNAC y hacer su control prenatal si no tiene ninguna patología. Pero si la mujer tiene alguna patología, debe ir a un nivel más especializado. Entonces hablamos de la consulta de prenatal patológico. Cuando yo hablo de un prenatal patológico, una mujer que tiene una infección urinaria y está embarazada, pasa inmediatamente a ser un prenatal patológico. En el caso más grave, progresivamente les voy a enviar unos videos que nos van a ilustrar sobre lo que es la consulta prenatal, lo que es la consulta de planificación familiar, donde la mujer decide no salir todavía embarazada y planifica el momento a través de los diversos métodos de anticoncepción. Bien sea el dispositivo intrauterino o la T de cobre, bien sea el preservativo masculino o femenino, bien sea el implante que libera hormona progresivamente, que es el que está comúnmente usado. Hay diversos métodos de anticoncepción y es por eso que yo, en el caso muy particular mío, no apoyo el aborto, porque hay muchos métodos de anticoncepción. Inclusive, que también se considera abortiva la píldora del día siguiente, porque si hoy hubo la fecundación o la concepción, al día siguiente te tomas la pastilla y vas a expulsar eso que está ya fecundado. Entonces los cuidados van centrados a la mujer, y la mujer es la pieza o el pilar fundamental de toda familia. Entonces les decía, la asistencia materno-infantil se presta en dos niveles. El nivel de atención primaria, que es promoción, prevención y defender a que esa paciente no le vaya a llegar a la enfermedad. Es por eso necesario realizar el Papá Nicolau, el autoexamen de las mamas, en el momento de la concepción, o ni siquiera en la concepción. Si usted está planificada para no concebir y usted decide
que ya son las condiciones necesarias de tiene un trabajo estable, tiene un techito estable y usted decide concebir, antes de usted retirar el método de anticoncepción, en conformidad con su médico, debería hacerse exámenes de laboratorio. Exámenes como hemoglobina, hemograma, como llaman acá, exámenes de BDRL, a ver si no tiene una enfermedad de transmisión sexual, examen de VIH y todos los demás exámenes que su ginecólogo considere necesario para entonces proceder a retirar el método de anticoncepción. Eso en el nivel primario. Pero resulta que hay un segundo de nivel de atención, que es el que es más grande, es lamentable, porque debería haber más prevención que restauración de la salud. En el nivel primario vamos a tener las UNAC, como les dije, los centros diagnósticos, las consultas privadas, inclusive cuando sean prenatal patológico. Pero en el nivel especializado nos vamos a conseguir centros asistenciales de mayor envergadura, de mayor tamaño, donde hay diversidad de consultas especializadas y de examen de despistaje. El caso específico, una paciente que va al ginecólogo, se hace su Papá Nicolau, resulta que hay alteración en el NIC. El NIC es una medición que se hace para cuando realizan ese Papá Nicolau, y a medida que va subiendo los números en el NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3, estaríamos hablando de una patología cervicouterina. Se dice cérvico del cuello del útero, de la cervix. Entonces esa paciente debe ir al segundo nivel para ver qué es lo que tiene. Y ahí le realizarán sonografía intravaginal, le realizarán tomografía, dependiendo la lesión que puede estar presentando. Entonces, sale mejor prevenir la enfermedad que curarla. No es lo mismo que usted tenga una infeccioncita y se la corrijan en la UNAC, a que usted tenga un cáncer y vaya y le hagan radioterapia, quimioterapia y hasta le hagan, en el caso del cáncer de mama, una mastectomía. En el caso del cáncer cervicouterino o un caso de BPH, hay algo que se llama conización, que le retiran gran parte del cuello del útero, o en el peor de los casos una histerectomía, que es, consiste en hacer exéresis, retirar el útero, y en algunos casos le hacen anexo, le quitan también los ovarios. Entonces, recuerden siempre que es mejor prevenir que lamentar. Nosotros vamos a tener algo que se llama, dentro del Sistema Nacional de Salud, la regionalización. ¿Qué es la regionalización? Hablamos aquí de la provincia del Cibao. El Cibao es inmenso, comprende que si Moca, que si Bonao, La Vega, el Gran Cibao. Pero la regionalización me habla a mí que existen hospitales especializados donde el usuario, en el momento que el hospital de Bonao no tenga la manera de resolver, o el hospital de Puerto Plata, debe acudir a un centro referencial de mayor tamaño, de mayores especialistas, que es mejor conocido como el Hospital Cabral Ibáez. Es el nivel regional, porque estamos hablando de una provincia de salud, donde hay unidades especializadas, contamos con todos los especialistas. Los estándares de asistencia pública son criterios asumidos por los especialistas que trabajan en un servicio o en un área geográfica, lo que le estoy diciendo. El Gran Cibao, Santiago, que es la provincia más grande, La Vega, Moca, Puerto Plata y todo lo que comprende el área de El Cibao. Entonces, tenemos que tener presente que la reducción de costos va a radicar en la prevención. No es lo mismo que yo me haga, ustedes, las que son femeninas, se hagan su Papá Nicolau, se hagan su despistaje, su autoexamen de mama, y que estén a la par ante cualquier lesión,
que de repente se va a manifestar como una lesión benigna. ¿Qué es benigna? Que no la va a matar. Pero si usted tiene una lesión benigna y usted no se la ve, no se la verifica, al transcurrir los meses, al transcurrir 1 año, 2 años, esa lesión se puede transformar en una lesión maligna. Entonces los gastos van a ser peores, el deterioro metabólico, el deterioro físico que va a experimentar, no solo por el caso de la enfermedad, sino el caso de la radioterapia, la quimioterapia, así como se lleva esas células malignas que conocemos como el CA, también va a ir ocasionando daños en el organismo. Lo vemos muy claramente cuando se les cae el cabello, las náuseas que presentan las pacientes, la intolerancia a la vía oral porque van a estar vomitando, la debilidad. Entonces, seamos pioneros en defender el primer nivel de atención, que es la prevención de la salud, para no tener que lamentar y tener que restaurar algo. La atención, como les decía, va centrada en la familia porque la mujer es la pieza fundamental. Estamos en una sociedad matriarcal. Matriarcal es donde la madre es, en la mayoría de los casos o casas, es la que toma las decisiones. La madre es la que cría a los hijos. Muchas veces vemos en estos países del tercer mundo, y esto no escapa de la realidad del tercer mundo porque somos un país tercermundista. La madre es soltera, la madre es abandonada por el padre y la madre tiene que salir adelante. Entonces, muchas veces en las sociedades puede faltar el padre y es importante, es necesario, pero como la madre yo considero que ninguna. Esa es una luchadora, batalladora, mejor que un hogar. Lo lleva es la mujer. Los hombres a veces somos como que medio torpes, y si se nos muere la mujer o si la mujer nos deja, salimos corriendo para que la hermana, para que la mamá, para que nos ayude a criar los muchachos. En cambio la mujer es una luchadora en ese caso y yo las aplaudo y las admiro. Vamos a tener algo dentro de la enfermería que se llama la enfermería domiciliaria. ¿Dónde nos vamos a conseguir la enfermería domiciliaria? También mejor conocida como enfermería comunitaria. Comunitaria es de la comunidad, donde la salud pública, y no hablo de salud pública como ministerio, hablo de salud pública como en el campo de acción. En el caso hipotético que yo sea el enfermero de una o de una policlínica. Se supone que yo llevo controles y registros y tengo una comunidad que es mía, que está a mi cargo. Muchas veces los alumnos me dicen en la clase: profe, eso no se hace aquí. Pero yo me limito a darle el deber ser. Lo que tenemos es que ir por el mundo mejorando el sistema de salud de nuestro país. La enfermera domiciliaria, en el caso, o comunitaria, en el control perinatal, guarda un rol principal. A mí me gusta siempre que ustedes manejen protocolos. ¿Qué es un protocolo? Ejemplo, yo soy el enfermero del policlínico y estoy a cargo de la consulta prenatal, por decir algo. Entonces yo digo, si a mí me asignan a la consulta de prenatal, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis roles? ¿Cuáles son mis funciones? Actuaciones o acciones, como conocemos comúnmente, acciones de enfermería. Si yo estuviera en ese nivel de atención primario, eso se llama nivel primario, yo debo llegar antes que el médico, y siempre va a suceder así. Muy raramente el médico llega después de nosotros. Nosotros llegamos primero, revisamos el consultorio, equipamos el consultorio de papelería. ¿Qué llamamos papelería? Hay un libro o una hoja de morbilidad donde el médico anota las pacientes que atendió en el día, los diagnósticos de las pacientes, los tratamientos que se le cumplen a los pacientes. Y luego el médico va a necesitar formatos o formularios para récipes médicos o recetas, como le dicen acá,
para hacer las indicaciones que le va a enviar al paciente para su casa. Entonces debo proveer del libro o la hoja de morbilidad. Debo proveer de los récipes. Si existieran formatos de laboratorio dentro de mis funciones de enfermería, debo también colocar en el escritorio del médico los formatos donde se solicitan los laboratorios. Eso es lo primero que yo debo hacer. Lo segundo es preparar el examen o la revisión. ¿Con qué voy a preparar yo el examen y la revisión? Se supone que si la paciente va a su primer control prenatal, dependiendo la edad gestacional, o sea, los meses que tenga, abro un paréntesis. Nosotros vamos a hablar del embarazo como un proceso normal, fisiopatológico, donde la mujer está gestando y que va a tener un tiempo delimitado. Vamos a hablar de un embarazo a término. ¿Cuándo hablamos de embarazo a término? Cuando una mujer tiene 37 semanas hacia arriba. El hecho de que sea término es que el embarazo ya terminó y que en cualquier momento puede iniciar el trabajo de parto. Entonces, la enfermera que lleva un récord de enfermería, que hace una nota o una evolución, tiene que saber con claridad si su paciente está a término, si su paciente es post-término. Si yo digo a término es que está dentro del tiempo, o sea, 37 semanas hasta la semana 41, que es el tiempo que se le da. El parto se va a presentar dependiendo del paciente. Regularmente no vamos a conseguir que las pacientes primigestas, las que gestan por primera vez, van a tardar a veces hasta las 41 semanas. Entonces, me consigo una paciente que es multípara. ¿Qué es multípara? Que ha parido más de 2 veces. Esas pacientes, el trabajo de parto es más acelerado, el tiempo a veces justo ya entrando a las 37 semanas se les presenta el parto. Modificaciones que va a presentar la paciente, porque debemos saber reconocer cuando una paciente está en trabajo de parto. Primero que nada tenemos que conocer la edad gestacional, que es lo que estamos hablando. Embarazo a término, embarazo pretérmino, significa que está por debajo del tiempo de la gestación. Son embarazos de alto riesgo obstétrico. ¿Qué es alto riesgo obstétrico? Alto riesgo obstétrico es una embarazada donde corre peligro la madre, el niño o cualquiera de los dos. Si el embarazo está pretérmino, el niño no tiene madurez, no tiene el desarrollo fetal necesario, no tiene maduración pulmonar, entonces necesitamos preparar a esa paciente con principalmente la maduración pulmonar. La dejamos en reposo, el médico le indica la betametasona 3 ampollas interdiarias, que eso va a facilitar que el niño se le madure los pulmones. Cuando hablamos de postérmino, los extremos son malos. Acuérdense que siempre les digo, como cuando hablamos normotensión, es lo óptimo. Ahora, si hablo de hipotensión o hablo de hipertensión, son los extremos. Entonces, no es bueno que una mujer inicie trabajo de parto por debajo de las 36 semanas, pero tampoco es bueno que esté por encima de la semana 41. Disminuye la cantidad de líquido, empieza a deteriorar la piel del neonato. Entonces, lo óptimo por eso es la prevención. Prevención. En el caso ahorita, el mejor tratamiento que hay ante la pandemia es la prevención. No exponerse, no esto, no lo otro. Entonces, díganme si no vale la pena prevenir la enfermedad. Volviendo a lo que estaba, una vez que yo soy el enfermero de la consulta, recuerden, si perdieron el hilo, preparé la papelería, debo preparar el examen. Yo debo hacer limpieza sobre lo limpio. Si yo llego a mi consultorio, yo debo limpiar, hacer asepsia y antisepsia. En quirófano le llamamos limpieza mecánica. Agarro un trapito con una agua clorada, agarro cloredexina, agarro cualquier amonio cuaternario, cualquier antimicrobiano, y voy a pasar sobre la superficie donde yo voy a preparar mi consulta. ¿Qué voy a necesitar en el caso de una paciente embarazada? Primeramente tengo que tener cinta métrica, porque el médico va a medir tanto la altura del útero como la circunferencia para ver
el desarrollo gestacional del niño, de acuerdo a las medidas. Eso se llama un poquito antropometría. Antropometría son medidas del hombre, no igual lo que es somanometría. Somanometría tiene que ver con estado nutricional, y estado nutricional es talla y peso, para ver si estás fallo de peso o si tienes exceso de peso o estás dentro del valor normal. La enfermera preparó la cinta métrica, o el enfermero, discúlpenme los muchachos, a veces tengo tan pocos que, o si acaso uno. Preparé la cinta métrica, preparé los espéculos. El espéculo es un aparato de revisión que se introduce dentro de la vagina para ubicar el cuello del útero, y el médico con una paletica especial que parece una manito hace una extracción de la secreción que hay en el cuello del útero. Eso es lo que ustedes conocen como el Papa Nicolau. Necesito entonces para eso el espéculo, necesito las láminas que van a ir al microscopio. Hay un spray que se le coloca a esa lámina para fijar la muestra. Necesito equipar al médico ¿de qué? De barreras de bioseguridad. Imagínense que tengo una paciente con BPH. Caras vemos, corazones no sabemos. Usted le va a llegar su paciente y usted no va a creer jamás y nunca que pueda tener una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, dentro de las barreras de bioseguridad, todo médico, toda enfermera que está en una consulta ginecológica, la vagina se considera a veces, debería ser una cavidad aséptica, libre de contaminación. Pero resulta que la vagina, si usted no se la cuida, pasa a ser una cavidad séptica. Entonces es un vector, es un foco de infección, y el médico y el personal sanitario debe usar su bata de cirujano, debe colocarse guantes, y yo les recomiendo que de acuerdo a la calidad de los guantes, de acuerdo al paciente de riesgo, porque si usted está en una consulta de despistaje y la profesión de la señora es de la calle, trabajadora social, la profesión más antigua, usted debe cuidarse mucho más porque es un paciente de riesgo.